Recibimos con muchísimo cariño, como siempre, a Tulio Monsalve, sociólogo, profesor universitario, experto en negociaciones internacionales, bueno, precisamente para retomar el tema en la perspectiva, en el horizonte del Esequibo. Tulio, buenos días, bienvenido. Buenos días. Fíjate, esto tiene tantas aristas, por supuesto, suena a lugar común lo que acabo de afirmar, pero dentro de la variedad y la complejidad se incluye también la posición de la comunidad internacional, que puede estar a mayor o menor distancia en interés, desde el punto de vista del kilometraje físico, de las relaciones, el tipo de relaciones que haya con Venezuela, con Guyana, porque todo esto forma parte del mismo ajedrez. Sí. Y fíjate, me gustaría que comenzáramos, además tú que eres experto en negociaciones internacionales, por la mediación de Brasil, que analices un poco lo que ha sido la posición de Brasil, incluso después del referéndum. Sí. Es particularmente importante para mí, además emotivo, que sea justamente Brasil, y creo que se nombró a Amorim, que es un gran candidato y fue un canciller estupendo, ha sido una personalidad en la política diplomática de América Latina y mundial. Y finalmente puede ser el candidato que será propuesto por Brasil para este tipo de cosas. Brasil, porque bueno, creo que Brasil primero tiene una triple frontera. Tiene una frontera Guyana, Venezuela y Brasil, que definitivamente es un detalle, no detalle, sino un elemento importante a analizar. Y por otro lado, porque justamente el posible paso hacia Venezuela se va a dar de Venezuela hacia Guyana, su territorio de Guyana actual, es a través de la parte brasilera. Entonces, eso, y en tercer lugar, porque la Cancillería brasilera tiene fama en América Latina y es acertada y aceptados muchos de los juicios que emite sobre temas de esta naturaleza, que es bien importante. Y además, pues, hay una relación ahora cercana con Brasil, o más cercana que antes con Brasil. Entonces, todas estas condiciones favorecen que se haya escogido y se inicie la propuesta para que sea Brasil quien ayude en la facilitación de este diálogo. Él va a ser el facilitador, si se da, como tiene que darse, porque no hay otro camino, ninguno de los elementos conocidos desde el punto de vista jurídico conducen a otra cosa que no sea a la negociación. Justamente ese es el asunto que nos mueve ahora, que las opciones que siguen de aquí en adelante, todas tienen que ver con la negociación. Tulio, tú eres experto en negociación y negociaciones internacionales. Y cuando tanto se apela a la idoneidad del camino que plantea el Acuerdo de Ginebra, hay que ir a las conversaciones. Y para conversar, bueno, hay que sentarse en una mesa, hay que comunicarse. Y pareciera que en este momento las condiciones no son las más favorables para esa meta primera y esencial, para ese punto de partida. ¿Qué expectativas podríamos tener, incluso recordando esa clásica afirmación que dice que en un proceso de negociación no todos los pasos se hacen públicos, no todos los pasos se conocen públicamente y de repente llegan noticias? Pero fíjate, y yo vuelvo a un punto, cuando el presidente Nicolás Maduro estaba en su centro de votación arrancando a las 6 de la mañana el domingo, un periodista en representación nuestra le decía, en estas horas, ¿cómo está la comunicación con Guyana? Bueno, y el presidente Maduro fue tajante, dijo, mira, muy complicado. Incluso el presidente de Guyana ha asumido una posición guerrerista. Entonces, pareciera que la primera gran meta es llevar las condiciones actuales de la relación desde eso que citaba Nicolás Maduro el domingo a la posibilidad de sentarse cara a cara a conversar, ¿verdad? Sí, justamente ese es el papel del facilitador. No es un papel público, no debe ser, también va a ser público, pero de inicio, alguien que se atreve
como sucedió con Lula, a proponer, casi propuso a Brasil como mediador, es porque ha adelantado terreno, tiene conexiones con la Cancillería de Guyana. Influencia, ¿no? Influencia bastante tiene por lo que hemos dicho, los antecedentes diplomáticos de Brasil, o a Brasil le podremos discutir muchas cosas, pero en diplomacia ha tenido una escuela muy Son muy reconocidos, ¿no? Y reconocidos a nivel mundial. Y su academia es realmente bien estructurada, planes bien complejos y completos, y además buenas relaciones con otras academias también importantes de formación diplomática. Entonces, esos detalles, y creo que nadie se va a atrever a aceptar el reto, porque no negarlo es ya una aceptación de que eso viene y que Brasil lo va a asumir, sin haber previamente establecido vínculos, relaciones y conexiones. Pero esos son campos a donde el público, nosotros como público, no tenemos acceso. Informaciones de colegas a nivel internacional nos dicen, por supuesto, pero son de manera informal. Ahora, sin duda que tiene que existir una situación previa que motive, que facilite y que asegure que hay la posibilidad del diálogo. Fíjate, mientras se intenta ese diálogo, simultáneamente se van tomando decisiones, porque ayer hubo noticias. Maduro crea la autoridad única en la Guayana Esequiba, se inicia un proceso en la Asamblea Nacional para analizar y llevar adelante una ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. Ha dicho Nicolás Maduro, ha dicho Jorge Rodríguez, esto es vinculante. ¿Cómo entiendes tú, por cierto, ese término de vinculante dentro de este contexto? Vinculante en este caso es el compromiso que hace el gobierno y el Estado de promover un acto público como el referéndum que se hizo el 3 de diciembre. Y además fijar las preguntas que estableció y el sentido y el fondo de cuanto allí estaba definido y se proponía y se presentía. Entonces, justamente la gente leyó y entendió lo que allí estaba planteado. Entonces, lo vinculante es jurídico, lo vinculante es también la parte, digamos, la jurisprudencia, lo vinculante es lo histórico, lo vinculante es la relación moral con el país, con todo el sistema venezolano, en el momento en que alguien decide votar de una manera determinada y además hace mayoría con ese resultado. Quiere decir que hay un vínculo, y es, por ejemplo, o se establece jurídicamente que lo vinculante es obligatorio o es de obligatorio cumplimiento. O sea, no hay manera de que se eluda ese tipo de realidad. Digamos, el mandato como resultado de la expresión del pasado, plasmada en el pasado referéndum. El mandato al Ejecutivo, a los poderes nacionales, ¿correcto? Exactamente. Entonces, lo vinculante es la obligación que tiene el Ejecutivo y toda la estructura de poder y de organización del Estado de dar respuesta a eso. Ahora, Tulio, sin querer aspirar que tú sepas, no tienes por qué saberlo. Y por eso yo te hago la pregunta de manera muy, muy interesada y curiosa. Pero es interesante ahora, porque yo he dicho mucho, mira, este proceso tiene mucho del rescate de elementos históricos, jurídicos, como ocurrió antes de la realización del referéndum y debe seguir ocurriendo. Tiene mucho de la campaña que se llevó adelante, pero también tiene mucho de la información que vaya surgiendo y que podamos saber, porque es interesante saber, por ejemplo, cómo está la cosa del Esequibo para allá. Es decir, qué piensan los guyaneses, qué se dice, cómo reaccionan, cómo lo interpretan, si hay un mensaje, cómo es ese mensaje, cómo viven, cómo se consideran. Todo eso es importante para la comprensión integral del tema. No sé qué piensas tú. No, sin duda, pero sobre ese terreno, ese espacio,
es difícil que uno pueda tener una opinión porque la información de prensa que llega es bastante limitada. Y los tratadistas del tema en cuestión todavía no han avanzado en dar opiniones en el sentido de cuál es el animus o el ánimo o el ánima reinante en la población. Se supone que el gobierno de Guyana ha hecho también sus movimientos propagandísticos, sus movimientos publicitarios, sus mecanismos de información, que los tiene también, y no se sabe exactamente cuál es el estado que se encuentra la población frente al asunto. Solo se conocen las declaraciones del presidente, que dice que él categóricamente no va a ceder ni un centímetro, que fue una de las primeras declaraciones un poco irritante frente a lo que estaba pasando y de desprecio a lo que estaba sucediendo. Pero ahora ha cambiado. Tiene que entender que el pueblo de Venezuela, su vecino eterno, de aquí, de atrás y de aquí en adelante, se expresó de una manera muy franca, de una manera muy amplia y de manera muy contundente. Entonces, ahí comienzan a pesar, a valer ese conjunto de antecedentes, por cuanto definitivamente pues, se sabe que no es un problema de gobierno o de un mandatario, sino que es un pueblo que definitivamente se expresó. Y eso también tiene un valor moral, valor ético y valor histórico definitivo en cuanto a eso. Bueno. Y además que está marcada una ruta definitiva donde todo conduce a establecer que el único factor, el único elemento, digamos, que se debe considerar para aquí en adelante es justamente el tratado, el convenio de Ginebra. Bueno. Y que ese tratado de Ginebra ha sido reconocido aquí categóricamente y seguido por muchos presidentes anteriores al actual. Bueno, Tulio, te agradezco estos minutos y seguiremos conversando de este y otros temas de interés. Un fuerte abrazo. Gracias. Invitado permanente. Gracias, me asocio a eso. Gracias. Tulio Monsalve, sociólogo, profesor universitario, experto en negociaciones internacionales. Amigos, por favor, sigan allí pegaditos a la radio, frente al televisor, allí conectado a nuestras plataformas digitales en todo el planeta.